Echemos un vistazo a una introducción a las pruebas de hipótesis, una parte importante de la estadística inferencial. Veamos un ejemplo para comenzar. Supongamos que nuestro amigo Pete dice que puede adivinar la demanda de una carta de juego, seleccionada al azar, más de una cuarta parte del tiempo en promedio. Si uno simplemente está adivinando al azar, entonces hay una posibilidad de un cuarto en adivinar correctamente en cualquier carta dada, y Pete dice que lo hace mejor que esto en promedio. Decidimos hacer que Pete respalde su reclamo y hacemos que Pete adivine la demanda de una carta seleccionada al azar 100 veces. Entonces, si Pete es pura adivinanza, en promedio obtendrá 25 correctos y adivina correctamente 28, y él podría estar feliz con eso y decir que eso demuestra que estaba en lo cierto. Pero esto realmente proporciona una fuerte evidencia de que Pete tiene una probabilidad de más de un cuarto de adivinar correctamente el juego de una carta. Si Pete simplemente está adivinando al azar en cualquier carta individual, tiene una posibilidad de un cuarto de corregirla, y el número de conjeturas correctas en 100 seguirá una distribución binomial, con parámetros n igual a 100 y p igual a un cuarto. Y esa distribución binomial se da aquí, es la distribución del número correcto, si alguien está adivinando los juegos de 100 naipes seleccionados al azar. Los valores posibles van hasta 100, pero las probabilidades son bastante pequeñas, así que se cortó a los 50, solo para que la trama se vea un poco mejor. Y podríamos hacernos esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad de obtener 28 o más correctos al adivinar al azar? Pete en realidad recibió 28 correctos, pero si lo hubiera hecho aún mejor hubiera sido aún más correcto. Hubiéramos pensado que era una evidencia aún mayor a favor de su reclamo. Y entonces vamos a calcular la probabilidad de que Pete lo haga tan bien como lo hizo o incluso mejor, si simplemente está adivinando al azar. Y entonces podríamos usar la fórmula binomial o acelere un poco el proceso usando software. Entonces, si x es una variable aleatoria con esta distribución, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor o igual a 28 es aproximadamente de 0.278. Entonces, si Pi tiene una posibilidad de un cuarto de adivinar correctamente en cualquier carta, la probabilidad de que lo hiciera tan bien como lo hizo o incluso mejor es de aproximadamente 0.278. Y esa probabilidad no es muy pequeña, por lo tanto, no es poco probable de que esto se corrija por casualidad. Y entonces diríamos que hay pruebas sólidas que Pete tiene más de un cuarto de posibilidad de adivinar correctamente el juego. Acabamos de realizar informalmente una prueba de hipótesis de las hipótesis nula de que P es igual a un cuarto, o en otras palabras, que Pete hace lo mismo que alguien que adivina al azar. Y lo probamos contra la hipótesis alternativa de que P es mayor que un cuarto, o en otras palabras, que en promedio Pete lo hace mejor que alguien que simplemente está adivinando. Y en base a lo que vimos, no tenemos pruebas sólidas contra esta hipótesis nula. Pero supongamos que Pete hubiera adivinado correctamente 44 veces. 44 está fuera de aquí, un valor muy poco probable de obtener si uno simplemente está adivinando al azar. Y la probabilidad de hacerlo también o mejor es la probabilidad de que una variable aleatoria con esta distribución toma un valor que es mayor o igual a 44. Es 0.000027, y eso es aproximadamente una vez en 37.000. Entonces sería muy poco probable hacer tan bien como Pete lo hizo o mejor si él simplemente está adivinando al azar. Como esta probabilidad es muy baja, ocurrió una de dos cosas. Pete simplemente está adivinando con una probabilidad de éxito de un cuarto y fuimos testigos de un evento muy inusual debido a la casualidad, o Pete realmente adivina la demanda más de una cuarta parte del tiempo en promedio, o en otras palabras, la hipótesis nula es verdadera y presenciamos un evento muy inusual, o la hipótesis nula es falsa. Ahora bien, esto no tiene por qué significar que Pete tiene ESP o algo así. Podría ser algo más simple, como que hemos diseñado mal nuestro experimento y estamos
inadvertidamente regalando información cuando miramos la carta, o Pete tiene un amigo parado detrás de nosotros señalándole a veces. Pero independientemente tenemos alguna evidencia sólida contra esta hipótesis nula. En general, en la prueba de hipótesis volvemos una pregunta de interés en hipótesis sobre el valor de un parámetro o parámetros. Creamos una hipótesis nula denotada por H0 y una hipótesis alternativa denotada por HA. Esta hipótesis nula a veces se denomina hipótesis del status quo, es la hipótesis de ningún efecto o ninguna diferencia. La hipótesis alternativa a veces se llama hipótesis de investigación porque a menudo es la hipótesis que el investigador intenta mostrar. Estas ideas son un poco abstractas desde el principio, pero se vuelve mucho más clara a medida que trabajamos a través de ejemplos. Luego calculamos una estadística de prueba apropiada que se basa en datos de muestra y determinará cuánta evidencia nos da frente a la hipótesis nula. Y si la evidencia contra la hipótesis nula es lo suficientemente fuerte, si cumple un cierto nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. También podríamos decir que la evidencia contra la hipótesis nula es significativa. Podríamos estar interesados en la pregunta: ¿los hombres y las mujeres tienen un promedio diferente de salarios después de graduarse de la universidad? Aquí la hipótesis nula apropiada sería que no hay diferencia, o en otras palabras, la media verdadera para los hombres es igual a la media verdadera para las mujeres, y la hipótesis alternativa es que la hipótesis nula es incorrecta, o hay una diferencia entre hombre y mujeres. Ahora podríamos expresar esa hipótesis alternativa un poco diferente dependiendo de la configuración. Más detalles de eso más adelante. Un punto importante a tener en cuenta es que hacemos hipótesis sobre los parámetros y nunca sobre estadísticas. Entonces, nunca deberías ver algo como esto: que la media muestral para hombres es igual a la media muestral para las mujeres. El único lugar donde deberías ver algo así está en un video explicando que nunca verás algo así. Hacemos hipótesis sobre parámetros y no sobre estadísticas. O podríamos estar interesados en una pregunta como: ¿tres procesos de producción diferentes tienen la misma varianza? Entonces la hipótesis nula va a ser que no hay diferencia, que esas tres variaciones de población son todas iguales, y la hipótesis alternativa va a ser que eso está mal, que esas variaciones de población no son todas iguales. O podríamos estar interesados en esta pregunta: ¿es el peso promedio de un determinado tipo de barra de chocolate diferente de los deseados 58 gramos? La hipótesis nula sería que la media verdadera es igual a 58 gramos, y la hipótesis alternativa podría ser que la media verdadera es diferente de 58 gramos. Dependiendo de la configuración, podríamos elegir una hipótesis alternativa diferente. Podríamos elegir la hipótesis alternativa donde mu es en realidad mayor que 58, o un tipo diferente de situación. Podríamos elegir la hipótesis alternativa donde mu es en realidad menor que 58. La elección de hipótesis alternativa depende de la configuración. En este video nuestra conclusión simplemente habría sido: Pete, no tenemos pruebas contundentes que lo estés haciendo mejor que alguien que simplemente está adivinando al azar.